Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con la reseña completa de este buen reloj que llegó al canal hace ya algunas semanas gracias a la gente de Siga Design. En ese momento tuvimos el video unboxing, el cual si desean verlo lo voy a dejar por este lado. Desde ahí lo que resaltó inmediatamente es su diseño, porque si algo desea aportar esta marca relojera son modelos originales, innovadores, eso sí sin dejar de lado un buen funcionamiento. Así que mejor, vamos a verlo. Este reloj de movimiento mecánico automático pertenece a la marca ya mencionada Siga Design, que en su serie X lo ha llamado Ojo de Horus, ya que basa su imagen en la mitología egipcia para brindarle cierto misticismo. Ya veremos sus detalles en un momento más. Ahora empecemos la reseña con algunas de sus especificaciones, como una medida de caja si vamos de arriba hacia abajo de los 47.3 milímetros, de izquierda a derecha de los 48 milímetros, un grosor de la misma de 12 milímetros, un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de esta correa de los 22 milímetros, un peso aproximado de los 50 gramos, además una resistencia al agua de los 30 metros, lo que son 3 bar, nos brindará un cristal mineral reforzado para reducir el riesgo a rayaduras. El fabricante indica una reserva de marcha de hasta 40 horas y se aplicaron 24 rubíes o 24 joyas en su mecanismo. Con respecto al costo y dónde se puede adquirir, les menciono que en este momento se encuentra bajo preventa. Su precio es alrededor de unos $200 estadounidenses mediante la página de Indiegogo. La voy a dejar aquí en cuanto al link, además en la descripción del video, para quien desee ingresar, adquirir su pieza o sobre todo aprovechar ese costo. No sé si posteriormente vaya a aumentar, supongo que sí. Ahora pasemos a su correa, primero hablando de sus materiales. Está manufacturada completamente en silicona, por lo cual es muy suave, flexible y sobre todo bastante cómoda. Nos llega en color negro al igual que la caja. Por lo demás tendremos en su diseño 3 hoyuelos cercanos a la parte de los pernos para darnos una mejor transpiración en cuanto al sudor que se genera en la muñeca. De ahí solamente un grabado por encima de esta misma que tendremos como una especie de pequeños surcos. Además de el grabado de este ojo que se representa por dentro de un triángulo. Ahí está, que es el mismo que tenemos en el lateral. Por el siguiente lado solo tendremos también grabada, pero en este caso el nombre de la marca. Espero que se pueda apreciar. Ahí está. Dos sujetadores móviles. Uno, bueno, semifijo. Aquí está, también de silicona. Y lo único que nos brindan en metal es el sujetador de broche tipo hebilla, que también tendremos grabada la marca en este borde. Como Siga Design, ahí está. Por el otro lado, en los pernos tendremos una correa que es de quitar y poner de manera fácil mediante este perno móvil, el cual solamente hay que hacer hacia atrás para poder generar el cambio del mismo. Si queremos sustituirla, limpiarla, cabe mencionar que estas se pueden conseguir también directamente en su página. Hay otro pequeño detalle que localicé en este sujetador móvil, tal vez no importante para algunos, pero bueno, a mí me parece bastante funcional. Es este pequeño borde también de silicona que da una función de tope para el momento de ingresar el otro lado o ya la parte que mantiene los hoyuelos. Es que se va a ajustar a cualquiera de esos mismos, o sea, al momento de tener la muñeca se va a atorar, ahí por decir, y este ya no va a estar bailando en nuestra muñeca. Digo, algo sencillo pero funcional. No sé si lo habían visto en algún otro reloj, yo no. Ahora que llegamos a su caja, está por demás mencionar todos los detalles que vamos a encontrar, pero no sin antes mencionar que está fabricada en biocerámica, la cual le da la cualidad de ser bastante resistente, eso sí, sin darnos demasiado peso, todo lo que corresponde al recuadro negro que contiene nuestra maquinaria. Hecho al tacto es bastante resistente, se siente muy resistente, se siente maciza o con dureza. Eso sí, fabricada de forma excelente, no vamos a encontrar por ningún lado ningún tipo de exceso o un mal corte, sobre todo dentro de todos estos detalles que tenemos como una especie de pequeños recuadros, de este triángulo en la parte superior, en el punto de las 12, vean todo este tipo de adornos, como son también estos pequeños recuadros en sus lados laterales o superior, porque la forma es, ya vimos, casi cuadrangular, lo que representa un cuadro, y en el punto de las 6 podremos encontrar el nombre de la marca grabado aquí debajo. Por ahí tendremos los detalles en oro rosado, como son estos 4 puntos, que son una especie de tornillos o que atornillarían esta caja, pero no lo hacen, son únicamente de forma estética, y el color resaltando en su lado izquierdo, que tenemos como esta especie de placa, donde ya tenemos la representación del mismo ojo en la parte central dentro de ese triángulo. Al igual que en su lado derecho nos van a brindar en metal o acero esta corona, vean también en ese mismo dorado, y por cierto esta pequeña piedra que se alcanza a ver en su interior es una obsidiana en color negro. Aquí se alcanza a ver esos pequeños cortes, una pequeña piedra resaltada en su corona, muy bonita y que luce bastante bien. Incluso siento que esta combinación de colores, me adelanto,
como en el interior de la maquinaria en cuanto a oro rosado, combinan bastante bien y nos da ese efecto de, bueno, lo que tenemos relacionado a Egipto, como es la arena, ese color de dorado o el uso de oro en la mayoría de su orfebrería, artilugios y bueno, todo lo que vemos ya directamente de esta cultura o mitología egipcia. Y si además de esta gustan obtener alguna otra combinación, ellos manejan tres opciones de color. Bueno, a esta parte otras dos, las cuales van a ir apareciendo aquí. Una con bordes y colores más en plata, en plateado, y otra nos brinda en color completamente negro en cuanto a las orillas. Solo su maquinaria resalta por ahí algún plateado, pero bueno, aquí aparecen estos tres colores. Algo ya visto es que es un reloj Skeleton, el cual nos permite observar su maquinaria incluso en su lado posterior. Tenemos cristal mineral también. Desde aquí podemos observar ya el movimiento de su rotor, también en color oro rosado, lo hace ver muy bonito. De aquí el nombre de la marca grabada como es Siga Design, o personalizado, o el movimiento personalizado por ellos mismos, CD01 el número de su movimiento, el cual ellos mismos desarrollan. En el caso también algo a mencionar es que podemos observar partes o algunos de sus rubíes o joyas que tenemos sintéticas y nos da la función de cojinete porque estas se colocan en los puntos que tienen movimiento o que llegan a tener cierto estrés al estar en funcionamiento continuo, porque estos relojes, que seguro ya muchos lo conocen, permiten el no tener que utilizar baterías, simplemente se recargan con el mismo movimiento de la muñeca. Por lo demás encontraremos en este recuadro, sí, una tapa, la cual seguramente se va a retirar con estos 4 pequeños tornillos, que es lo que nos permitirían acceder directamente a la maquinaria. Y si alcanzan a ver estos 4 puntos desde aquí, se alcanza a percibir una X, si le alcanzan a ver, o dar la forma de X. Por eso precisamente estos son denominados su serie X, por ese desarrollo que generaron para esta pieza o soporte, que es donde se va a colocar toda la maquinaria. Es lo que nos permite observar también todo el movimiento, además de las 2 manecillas que son directamente metálicas con un cierto brillo. Aquí se encuentra la de las horas y minutos. No contamos con numeración, solamente los índices marcados en cada una de las horas, en 4 puntos un poco más grandes como son desde las 12, las 3, las 6 y las 9. De ahí la punta más resaltada de cada una de las manecillas se encuentra con lumen, que es lo que podemos notar en tono blanco. Y el detalle que sin duda ha llamado la atención desde que generamos el unboxing, pusimos en marcha este reloj y lo observaba yo en fotos, es la sustitución del segundero por este triángulo en la parte interna, en la parte media, donde vamos a observar ya el movimiento. No va a ser tan preciso para poder saber la hora en cuanto a que son las 12 o ya pasaron cierta cantidad de segundos, sino es simplemente estético, pero le da una muy bonita imagen, un diseño original, el observar este ojo en la parte media para lo mismo que ellos quieren representar. Díganme si les agrada este detalle. Para mí me parece que no interrumpe o no es obstáculo para saber la hora de manera normal. Ahora de aquí, también, ¿por qué no decirlo? Al ser un reloj que nos va a soltar tanta imagen o tanto detalle al momento de observarlo, para algunos tal vez no sea tan viable o tan fácil generar la lectura de la hora. Siento que para muchos tendremos sí que darle cierta concentración al momento de leerla. Dígame qué piensan de eso. Yo sin duda creo que es una pieza que nos va a ayudar muchísimo en imagen. Se acopla bastante para evento formal o informal, ropa casual, sin duda para un traje o incluso, porque no, jeans, camisa, va a lucir perfectamente. Antes, si queremos ajustar el reloj a la hora correcta, tendremos que retirar esta corona al primer clic. Nos damos cuenta que podemos ingresar ya al ajuste porque el segundero se detiene, o en este caso el triángulo central. Aquí ya podremos manipular las manecillas yendo hacia adelante o hacia atrás, siempre recomendado en el horario del reloj. En cuanto tengamos el horario correcto, lo que tendremos que hacer para comenzar con la marcha es simplemente empujar la corona hasta el clic y listo. También con la corona podremos brindar la cuerda si el reloj se encuentra detenido. De hecho, en el inicio, en el unboxing, algo que me faltó es hacerlo cuando se encontraba detenido. Ellos tienen la indicación de que le des alrededor de unas 30 vueltas, 30 giros en este sentido, como si estuviera haciendo hacia arriba. De hecho, en el resorte nos va a poder indicar la carga. Mientras más comprimido se encuentre el resorte, mayor carga tendrá. Entonces le daríamos alrededor de unas 30 y ante esto ya empezaría su marcha. Posterior a esto ya no tendríamos que hacerlo, ya simplemente con el movimiento de la muñeca tendrá la recarga de energía. El reloj no cuenta con luz mediante LED. Si queremos hacer la lectura de la hora y no hay buena iluminación, contaremos con lumen en cada uno de los índices, además enmarcadas en la parte final de la manecilla de horas y minutos y en la parte central, bueno, ahí además de forma estética en el pequeño triángulo que sustituye al segundero.
Ahora lo coloco en la muñeca para tener la referencia en cuanto al tamaño de caja y visto en una muñeca como es la mía, que de hecho es delgada, es de 16.5 centímetros, si gustan tomarlo como referencia. Yo lo siento cómodo, para nada pesado, por lo que veíamos alrededor de unos 50 gramos por esa composición de cerámica o biocerámica de la caja. Por demás decir, esta correa de silicona es bastante cómoda, muy agradable. Siento que da muy buen movimiento, a pesar de que la caja no es tan pequeña, ya alrededor de los 47-48 milímetros. No es para nada incómoda, nos permite dar movimiento a la muñeca al tener alguna actividad casual. Bueno, creo que con esto dejamos ya la reseña del reloj Siga Design Ojo de Horus de la serie X, un muy buen reloj, definiendo que fabricado directamente para ser un diseño original e innovador de esta marca que ha recibido incluso bastantes premios por otros modelos como es el de Blue Planet, Planeta Azul. Aquí voy a dejar algunas imágenes. Ahora lo que espero son sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. Díganme qué piensan del reloj, del video, dudas, sugerencias, lo que gusten. Dejen su like si les agradó, compartan, ayuda mucho al canal. No les quitaré más su tiempo si llegaron al final del video. Les agradezco y nos vemos. Hasta luego.